Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Sí está sucediendo. En Actualidad Pública se discute un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Estructurar un plan de desastres de manera proactiva y delinear una planificación que responda a las situaciones de emergencias que históricamente han afectado a Puerto Rico no es un asunto solo del gobierno central. Las comunidades son un componente neurálgico para darles forma a los procesos de cambio que Puerto Rico necesita. Sin embargo, las llamadas lecciones no aprendidas por lo vivido nuevamente tras el huracán Fiona vuelven a levantar banderas rojas. ¿Cómo capacitar a la ciudadanía para que esté preparada ante una emergencia? ¿Cómo desarrollar estrategias y alternativas dirigidas a lograr un conocimiento que disminuya situaciones de riesgo y prevenir consecuencias fatales, particularmente en comunidades vulnerables y marginadas? Son las 4 de la tarde, hora de comenzar Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 4 de noviembre del 2022, a ustedes y a los compañeros del panel de esta tarde, está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, Lisa, y saludos cordiales a todos y a todas nuestros radioescuchas y teleescuchas. Y está con nosotros de vuelta al programa, luego de estas 2 semanas de una merecida ausencia, la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, bienvenida. Saludos, Josian, saludos, presidente, y saludos a toda la radio audiencia, a los que nos ven a través de las redes sociales de la Católica. Encantada de estar aquí de nuevo con ustedes. En los pasados programas hemos estado discutiendo la respuesta gubernamental y de distintos sectores a la emergencia provocada por el huracán Fiona y cómo esto se da dentro del marco de todas las situaciones que ha estado viviendo el país desde los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia y ahora este fenómeno atmosférico que una vez más, aunque no debiera sorprendernos, estamos en la ruta de ellos, nos toca con sus vientos, sus lluvias y lo que hemos seguido viviendo, ¿verdad?, en estas últimas semanas donde las lluvias no han cesado y han seguido complicando algunas situaciones para comunidades y sectores del país. Una de las cosas que afecta a la respuesta a estos fenómenos, además de la capacidad de planificación y de atención que puedan tener el gobierno y las instituciones formales a estos asuntos, es cuán preparada está realmente la comunidad y los individuos particularmente para afrontar estas situaciones, cuánto conocen sobre la realidad de sus comunidades, cuánto conocen sobre la eficiencia incluso de las estructuras en las que viven, cuán bien construidas están, cómo están localizadas en función del comportamiento ambiental de su entorno y asimismo cómo debemos cada uno de nosotros poder prepararnos y atender y responder mejor a estas situaciones que vivimos y las medidas de coordinación incluso a nivel familiar, comunitario, que se deben tener cada vez que uno de estos eventos ocurre. Precisamente sobre eso queremos conversar en el programa de hoy, cuál debe ser el nivel de educación general que tenga la ciudadanía respecto a estos asuntos y cómo eso también incide sobre la preparación que puedan tener las comunidades, los municipios y las agencias de gobierno para atender adecuadamente la respuesta a estas circunstancias. Presidente. Antes de abordar el tema que habíamos visto en el programa anterior y que volvemos a abordar en este programa, yo quería recomendarles a la radio y teleaudiencia que vean un video que está en el internet, está en YouTube,
que se titula India, la experiencia más traumática, 48 horas en un tren indio. ¿Y por qué les recomiendo que vean este video? Vuelvo y lo repito. India, la experiencia más traumática, 48 horas en un tren indio. Recomiendo este video porque van a tener la oportunidad de ver la situación, y es un video reciente, van a tener la oportunidad de ver la situación de este continente, la pobreza de este continente, la situación de falta de agua, de electricidad, de medios de transportación y de otras, ¿qué le diría?, condiciones mínimas para la existencia. Y lo planteo porque lo que calibremos como acciones nuestras ante los desastres, siempre hay que mirarla en términos de cómo vive otras partes en el mundo, otras secciones en el mundo. Y India no es el caso más crítico. Si nosotros miramos Mauritania y vemos algunos sitios en África, las condiciones son realmente peores que las que van a ver en este video, aquellas personas que lo quieran hacer en la India. Y lo traigo porque el acercamiento a atender los desastres naturales, las necesidades de las personas, siempre es importante, pienso yo, calibrarlo a la luz de cómo otras personas pasan por experiencias traumáticas. Entonces quería volver a unos números que dije en el programa anterior para que nos den el marco del tema del manejo de los desastres naturales. Decía yo en el programa anterior que cada año ocurren cerca de 600 a 800 desastres naturales. En esta semana estábamos leyendo y mirando en la prensa de que hay 2 potenciales huracanes categoría 1 en el Atlántico. Quiere decir que si pensábamos que en el Atlántico Fiona había sido el último evento, pues nada, estamos en noviembre y hay 2 potenciales huracanes categoría 1. Entonces habrá islas, países en nuestra cuenca caribeña que potencialmente pueden afectarse por estos desastres naturales. En segundo lugar, mencioné en el programa anterior un informe mundial sobre los desastres en el cual en el 2010, 12 años atrás, 304 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales y cerca de 300.000 personas perdieron la vida. O sea que cuando nosotros hablamos de un acercamiento en un país, en una isla como la nuestra, de cómo desarrollar planes de prevención, cómo desarrollar planes de educación, en el análisis final el impacto puede ser que se pierdan vidas. En China, severas inundaciones afectaron a 134 millones de personas. En el Valle Indo-Pakistán, y menciono Indo-Pakistán por la relación que van a ver en el video que les acabo de recomendar con India. Ustedes saben que cuando hubo la división, Pakistán y Bangladesh quedaron separadas de lo que era originalmente, hasta el 2012, el continente indio. Pero en el Valle del Indo-Pakistán, 20 millones de personas sufrieron por las inundaciones. Y planteaba yo en el programa anterior que puede ser difícil, si no imposible, prevenir. Pero si estamos hablando de terremotos, virtualmente imposible prevenir. Pero en el caso de las inundaciones, en el caso de los huracanes, en el caso de otros desastres naturales, sí podemos prevenir, y ese es el foco grande de este programa en el día de hoy. Sí, efectivamente, hemos estado hablando de educación de la ciudadanía, ¿verdad?
y un paper, ¿verdad?, que publicó Rishi Ram Parajuli sobre desastres geoambientales, ¿verdad? Hace 2 años atrás, hablaba sobre la importancia de esa educación ciudadana, ¿verdad? Y señalaba, habla, ¿verdad?, de distintos tipos de desastres que hemos mencionado aquí, de emergencias en países alrededor del mundo, pero señala que a veces hay como un enfoque en la educación de los niños, de los adolescentes, quizás en las escuelas, en las universidades, pero no tanto de la ciudadanía. Se educa quizás más genéricamente a la ciudadanía y pues puede haber confusión a la hora de esa emergencia en la que, pues, no sé, la primera reacción quizás no sea la adecuada por no haberse preparado en un momento de calma, ¿verdad? Hay riesgos que podemos prevenir o que permiten preparación, como puede ser un huracán, como puede ser un evento de lluvias, y hay eventos, emergencias, desastres que no se sabe cuándo es que van a ocurrir, como pueden ser los terremotos, como bien mencionó el presidente. Y este autor pues daba el ejemplo, ¿verdad?, hablando de cómo es importante llegar a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, no solamente a la educación formal, a la hora de educar en esa prevención del desastre o saber cómo reaccionar, que en un terremoto, también por el área de Asia, pues tenía la ciudadanía pues esas instrucciones generales a través de los medios de comunicación, de que debían de esconderse debajo de una mesa o de una cama, pues nada, cubrirse y entonces esperar a que pasara el evento. Y que hubo una persona, ¿verdad?, una ciudadana que estaba en el balcón de la casa y en vez de salir, ¿verdad?, ya que era un terremoto, buscó entrar a la casa, se puso al lado de la cama, se cubrió, ¿verdad?, con el gran riesgo que eso implicó para la vida de esta persona. Logró escapar, pero a duras penas, ¿verdad? Y un poco él lo que quiere es como enfatizar en ese tema de educar en detalle, ¿verdad?, a la ciudadanía general, sin pensar que pues ya con una propaganda por los medios de comunicación pues ya damos por concluida esa educación. Hay un artículo de opinión que se escribió en Bolivia con respecto a unas lluvias que ocurrieron en el 2018, en julio del 2018. Yo quisiera leerle 5 oraciones de ese artículo de opinión, porque parece que se hubieran escrito aquí esta semana. Dice: los daños causados por las lluvias han sacudido la conciencia colectiva. Lo testimonian las opiniones calificadas y anuncios públicos de que se están enmendando errores y otorgando prioridad real a las políticas públicas respecto a los temas de medio ambiente. Pero el punto no es solamente mejorar la eficiencia de las instituciones responsables o las asignaciones presupuestarias. Tiene que ver con la educación de toda la población. La normativa nacional y municipal y los diversos programas en marcha reconocen que falta educación ciudadana sobre este tema. Y sigue diciendo: los desastres naturales, algo que hemos insistido aquí en muchas ocasiones, no los ocasionan solamente los fenómenos naturales, sino las malas decisiones humanas, como el ejemplo que menciona Lisa, o la falta de decisiones. Junto a acciones en otros campos, la educación tiene un lugar destacado en las políticas de prevención. Cuando pasó Ian por la Florida, justo después de nosotros sufrir Fiona, una de las grandes discusiones era si se había decidido por las autoridades gubernamentales a tiempo haber desalojado
zonas que estaban dentro del cono de probabilidad de Ian. Una de las cosas que resultó de los análisis y los estudios es que la gente no entendía el cono de probabilidad. La gente solamente miraba la línea del centro del cono de probabilidad. Cuando hablo del cono de probabilidad, ustedes saben que cuando nos proyectan la posible trayectoria de un huracán, lo hacen en forma precisamente de un cono que tiene una línea por el medio que refleja lo que pareciera ser la trayectoria del centro, pero por lo que aparece en un cono es porque tiene la posibilidad de fluctuar en cualquiera de los límites de ese cono. Con los cambios que van sufriendo estas tormentas, que cada vez son menos anticipables por la rapidez con lo que ocurre, uno se acuesta por la mañana con un pronóstico y se levanta con otro, decía alguien, es que si la gente hubiera entendido lo que quiere decir el cono de probabilidad, no hubieran esperado a que el gobierno anunciara, tienen que desalojar. Hubieran tomado las medidas, hubieran anticipado el desalojo y cuando el gobierno dice tienen que desalojar, están listas para irse. No es que en el momento que el gobierno me dice tienes que desalojar, en ese momento que tú te vas a preparar para sacar, no, cuando te dicen que tienes que desalojar es porque ya tienes que salir de allí. Entonces, eso respecto a la prevención, ¿verdad? No lo vimos, y lo vimos durante Fiona, cuánta gente insistiendo en lugares inundables, yo no me voy. No me voy, esto es una tormenta, esto va a pasar por el sur, a nosotros no nos va a tocar, cuando la historia en Puerto Rico nos dice que si por el sur pasa la tormenta, por el norte viene la lluvia. Esa es la historia de Hortensia, esa es la historia de Eloísa sobre todo, ¿verdad? Así que ese es el patrón de comportamiento de los fenómenos. Ahora, ¿cuánta educación hace falta sobre el nivel de respuesta posterior? La semana pasada, en una actividad que teníamos de formación para la facultad, en la que más o menos se relanzaba el proyecto de las clínicas que realiza la Escuela de Arquitectura sobre diseño y construcción en respuesta a estos desastres, nos decía el decano de Arquitectura, por ejemplo, cuánta agua necesita una familia de 3, 4 personas para poder estar sin servicio de agua durante un día, 2 días, una semana. ¿Cómo yo decido cuál es la cisterna adecuada para ubicar en mi casa? O cómo yo sé si mi construcción es una construcción que va a responder adecuadamente a este fenómeno. O cómo yo sé si mi zona es una zona que va a responder adecuadamente a este fenómeno y qué medidas debo tomar. Y por el otro lado, que lo vimos después de María, pero no necesariamente con todo el campo de acción, los grupos de respuesta comunitarios. ¿Verdad? ¿Cuál es la fuerza que se le está dando a la capacitación y a la formación de los sistemas de respuesta comunitarios? Esta semana se celebra a nivel mundial la Semana de Concienciación sobre las alertas de tsunami. Y la red de tsunamis del Caribe exhortaba a las comunidades que viven en zonas que podrían ser afectadas por un tsunami, muchas de ellas que hace unos años hizo un esfuerzo grandísimo por declarar la tsunami ready, porque le pusieron mapas de desalojo, le pusieron sirenas, le pusieron todas estas cosas. Dice, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un simulacro con esa comunidad? ¿Cuándo fue la última vez que se practicó cómo la comunidad debía responder en caso de que esto ocurra? Bueno, pues si ha pasado tanto tiempo, ¿qué estamos esperando para hacer una capacitación comunitaria y qué estamos haciendo? Y no digamos mucho menos con llenar siquiera los formularios de las agencias de respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se capacita a la gente para solicitar las ayudas de FEMA? Y no solo solicitarlas, es luego poder tener la documentación que necesitan para sustentar esa ayuda que solicitan y que puedan mover adecuadamente la intervención de las agencias de gobierno una vez que reciben las ayudas o que aspiran a recibir esas ayudas. El decano Luis Vadillo, en esta actividad que menciona el vicepresidente Frontera, era una actividad de la Asamblea de Claustro e hizo una presentación extraordinaria. Los participantes le dieron las más altas calificaciones a la presentación del decano Vadillo, hablando sobre su clínica de asistencia arquitectónica, que es un proyecto que se inició después del huracán María. Y él mencionó 5 factores principales que afectan la vulnerabilidad
de las personas ante los desastres naturales. 5 factores. El primero de ellos, lo hemos estado mencionando aquí, la falta de alertas y preparación para las amenazas naturales. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros como país, ¿en qué nivel estamos? Si le fuéramos a dar una calificación entre 0 y 10, ¿cómo está Puerto Rico en la falta de alertas y preparación para las amenazas naturales? Huracanes, tsunamis y otras inundaciones. Segundo, y él hizo mucho énfasis en esta parte, viviendas de mala calidad en lugares expuestos. En pendientes donde realmente ante las lluvias el terreno va a ceder, y recordamos lo duro que fue para Puerto Rico y para Ponce en particular la tragedia de Mameyes, donde al día de hoy no sabemos cuántas personas fallecieron allí, era imposible saber. Entonces, viviendas de mala calidad, primer elemento. Segundo elemento, en lugares expuestos. Tercer elemento de vulnerabilidad, la dependencia de una sola fuente de ingresos que puede verse reducida por la amenaza. Y cuando yo escuchaba esto del decano Vadillo y lo había leído ya en otros informes, yo decía, el problema es terrible, porque no es que las personas tengan una sola fuente de ingresos, es que probablemente la única fuente de ingresos son los fondos que pueden recibir si hay un desastre, o los fondos que pueden recibir como fondos federales para alimentación y para su subsistencia. Cuarto lugar, y esto también le dio mucho énfasis Vadillo, un suministro de agua inadecuado o desprotegido. Y fue muy interesante porque él hizo recomendaciones prácticas, destacando que los ciudadanos, de diversas maneras y de diversas formas, podemos realmente tener estrategias para tener un suministro de agua adecuado. Y hizo, yo diría, una destrucción de mitos en ese proceso. Por ejemplo, explicar que cuando uno lava los trastes en el fregadero, consume más agua que si los lavara en una lavadora de platos. Digo, probablemente una proporción pequeña del puertorriqueño tiene una lavadora de platos en su casa, pero esos que tienen lavadoras de platos, decía él, está demostrado que gasta menos agua la lavadora de platos que si lo lava en el... Y la máquina de lavar ropa versus lavar la ropa a mano. Absolutamente. Pero un quinto elemento, que yo pienso que es el más importante y se relaciona a mi recomendación de que vean ese video de la India. Quinta vulnerabilidad, la pobreza. Que en el caso de Puerto Rico yo le pondría 4 asteriscos, 4 acentos a este tema de la pobreza, que obliga, porque cuando uno hace estos programas y estas presentaciones, piensa que las personas tienen las oportunidades para escoger. Una gran falacia. La pobreza no les permite escoger. Y decía el decano Vadillo, de cierta manera, que la pobreza obliga a muchas personas a vivir en viviendas precarias, ubicadas en lugares inseguros. O sea que su decisión de estar en esa vivienda precaria o en ese lugar inseguro no es una decisión consciente, es que está obligado por la pobreza, porque tienen fuentes de ingreso inestables, porque tienen malos servicios públicos o porque en la comunidad donde viven, tiene una débil infraestructura. Y termino con este dato. Para el 2010, y si lo miramos en el 2020 es superior a esto, pero en el 2010, el 97% de las personas afectadas por los desastres y el 80% de las fallecidas vivían en países que serían considerados de ingresos medianos o de menor desarrollo.
Esa es la situación de Puerto Rico. Las personas que viven en las condiciones marginales, que mayor apoyo necesitan, son personas que están bajo los niveles de pobreza. Y me da la impresión a mí que eso no está en el radar ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Tenemos que hacer la pausa, pero enseguida regresamos atendiendo este tema de la educación ciudadana ante las emergencias y desastres que ocurren en el país. Esto es Actualidad Pública, hoy 4 de noviembre del 2022. Enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas de Actualidad Pública, hoy viernes 4 de noviembre del 2022 y estamos hablando sobre el tema de la educación ciudadana ante situaciones de desastre. Le comentaba en la pausa a los compañeros del panel que, como siempre en Puerto Rico, hay leyes para todo. Yo le digo a mis estudiantes, algunas de hace mucho tiempo y algunas sin ningún sentido, ¿verdad? O que lo que dicen que pretenden lograr está muy lejos de lo que plantea la ley misma, ¿verdad?, en su normativa. Y esto es una ley que se llama Ley de Educación en la Prevención y Manejo de Emergencias y Desastres. Vuelvo y repito el nombre, porque el nombre es atractivo. No, y se ve así de grande. Cuando veamos el contenido, vamos a ver que de un nombre así de grande terminamos en algo así. Y hago así para que se vea alguna distancia entre las manos a nivel de las cámaras que nos acompañan esta tarde. Ley de Educación en la Prevención y Manejo de Emergencias y Desastres. La ley número 150 del 10 de agosto del 2002. 20 años atrás. 10 de agosto del 2002. Y empieza diciendo su exposición de motivos. Con la experiencia aún recordada del paso destructor del huracán Georges. En el 1998. 4 años antes de que se promulgara la ley. Con la experiencia aún recordada del paso destructor del huracán Georges por Puerto Rico, se puso de manifiesto la necesidad imperiosa de que nuestra ciudadanía conozca a profundidad las medidas pertinentes para enfrentar un desastre de tal naturaleza. Dada nuestra posición geográfica que nos sitúa en la llamada ruta de los huracanes, así como las advertencias reiteradas de un posible terremoto o temblor de tierra en nuestra isla, debemos de procurar que todos contemos con el conocimiento adecuado para temperar los efectos desastrosos de los mismos. Cuando usted oye eso, usted dice, olvídate que aquí viene un plan educativo serio, profundo, expandido, profundo, con un alcance extraordinario. Pero cuando uno mira lo que la ley dispone, todo lo que la ley dispone es que se desarrollen en el Departamento de Educación planes de desalojo de las escuelas y que en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública esos planes de desalojo se discutan y se practiquen con los estudiantes una vez por semestre. Habla de la creación de un grupo de trabajo, pero ¿para qué es el grupo de trabajo? Para el modelo de plan para el desalojo de escuelas en caso de emergencias y desastres. Eso es todo, eso es todo. Después de unas afirmaciones como esa de política pública, después de un convencimiento sobre el efecto de estas situaciones, y lo único que la ley, con un nombre así ordena, es una cuestión así de chiquitita. Que en cada escuela haya un plan de desalojo y que los estudiantes conozcan cómo ese plan de desalojo funciona y lo practiquen. ¿Cómo eso? Vuelvo, insisto, cómo eso atiende que todos contemos, y vuelvo a la exposición de motivos y al nombre de la ley, y cito, que todos contemos con el conocimiento adecuado para atemperar los efectos desastrosos de estos fenómenos? O sea, no hay. O sea, uno diría, bueno, en un país donde hay para todo, lo que hay, pues nuevamente se queda muy corto de lo que debiera ser una educación adecuada sobre prevención y desastre, y más que nada sobre respuesta a estos elementos,
Pero, de nuevo, la preocupación es, y es una preocupación muy loable, que cada escuela tenga un plan de desalojo y que pueda reaccionar adecuadamente cuando ocurre un desastre, pero eso no es educar a la ciudadanía, ¿verdad? Eso es atender un problema práctico, esencial, que es qué pasa si el desastre ocurre con los estudiantes en la escuela. Cosa poco común con el tema de los huracanes, porque los huracanes, como discutíamos al principio del programa, en términos de un terremoto. Advierte, esto está bien para un terremoto, está bien para circunstancias muy puntuales, que no son un fuego en la escuela o una situación de esa naturaleza. Y por cierto, no es que al legislador se le ha olvidado que esta ley existe. Lo que yo acabo de citar fue enmendado en el 11 y fue enmendado en el 18 después de María. Y aún así sigue hablando única y exclusivamente del desalojo de las escuelas y de la práctica de esos planes de desalojo. No se atiende el tema puntual y esencial de cómo se prepara a la ciudadanía en general frente a estos acontecimientos para una respuesta adecuada y una respuesta coordinada. Y eso me lleva a un punto adicional con el cual termino esta primera participación en la segunda mitad del programa, que es el problema de la comunicación interagencial, que lo señalamos aquí en el primer programa que tuvimos después del huracán. ¿Cómo es posible que las estructuras gubernamentales sobrepuestas unas en las otras, por encima incluso de los municipios, de los alcaldes, ahora con entes privatizados que no están sujetos al control directo de la autoridad gubernamental, como es el caso de Luma y el servicio eléctrico? ¿Cómo es que no exista una verdadera coordinación interagencial y que a veces dentro de una misma agencia, oficinas distintas y regiones distintas no tengan la capacidad de comunicarse y responder adecuadamente a las necesidades particulares de individuos o de comunidades cuando estas cosas ocurren? Lisa. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de seguridad de la ciudadanía. Y ahora que, bueno, nos ha recordado varias veces ya el presidente en programas pasados que estamos a 2 años de las elecciones, pues reclamo o pido a los que querrían hacer algo por el país, ¿verdad?, los candidatos, que no solamente se limiten a criticar, sino a proponer y a tener como prioridades estas experiencias que hemos tenido, pues, lamentables y negativas, de falta de coordinación. No se trata simplemente de ir apagando fuegos, de pues sorprenderse ante lo que está pasando y entonces empezar a reunirse, sino de ya proponer enmiendas a leyes como esta, ¿verdad?, o programas de educación o planes de prevención de riesgos. Como ha dicho, ¿verdad?, el Papa múltiples veces, el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, San Juan Pablo II, en escritos de la doctrina social de la Iglesia, estos desastres ambientales, naturales, afectan sobre todo a los más pobres, ¿verdad? Lo que hacen es empobrecer más a las personas que ya sufrían necesidades, y es lo que nos dijo también el presidente en la media hora anterior. Y de hecho, en este estudio que hace RAM para Julie, que está en internet, sobre educación científica sobre el desastre para la ciudadanía, para una reducción efectiva del riesgo de desastres en países en desarrollo, dice eso mismo, ¿verdad?, que citando un informe de las Naciones Unidas sobre las metas de desarrollo sostenible del 2019, mirando hacia el 2030, ¿verdad?, indica que el mundo no va encaminado a terminar la pobreza para el 2030 y que estos desastres naturales pues provocan unas fatalidades y unas pérdidas económicas que se concentran sobre todo en los países con ingresos bajos o medios, ¿verdad?
además de reclamar vidas y daño de infraestructura, esos desastres naturales impactan la provisión de alimentos, algo de lo que se ha hablado aquí también, llevando a las personas a estar por debajo de esa línea de pobreza en países que están desarrollándose o subdesarrollados. Y bueno, este autor trata de proveer como un guía en áreas esenciales, ¿verdad?, de conocimiento que incluya esa percepción de riesgo de desastre, preparación, respuesta y recuperación a nivel institucional del gobierno, ¿verdad?, de universidades, de escuelas, de educación, de agencias, de organizaciones no gubernamentales y a nivel comunitario, algo de lo que también se ha hablado, pero de nuevo hace falta esa concreción de propuesta. En esta presentación que hizo el decano Luis Vadillo a toda la facultad de nuestra universidad, él hizo como unas recomendaciones. De hecho, hizo como 5 recomendaciones que algunos son a nivel del Ejecutivo, otro a nivel del Legislativo, otro a nivel municipal y otro al nivel comunitario y también a nivel personal. Y las recomendaciones son las siguientes: dar mayor prioridad a las actividades previas a los desastres, no depender únicamente de la respuesta ante un desastre. Estamos en noviembre, acabamos de pasar por Fiona. Hay 2 huracanes aquí en el Atlántico ahora mismo esta semana. ¿Qué se está haciendo, realizando, preparándonos como isla con respecto a la temporada de huracanes del 2023? ¿Qué se está haciendo a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, a nivel comunitario, a nivel de las organizaciones? Aparte de estar hablando del tema, ¿qué se está haciendo concretamente, como muy bien señaló la licenciada Riestra? Segundo, identificar, evaluar y vigilar los riesgos, que ya están identificados los riesgos en las comunidades, y crear buenos sistemas de alerta temprana. Hablaba el licenciado Fronteras sobre esta legislación desde el 2002, que se ha enmendado tan recientemente como al final de la década pasada. ¿Qué se ha hecho para identificar, evaluar y vigilar los riesgos? Desprendimientos, puentes, carreteras. ¿Qué se ha hecho? Leía esta semana, nos presentaba la prensa, que Luma está diciendo las posibilidades de que haya apagones en los próximos días son una posibilidad real, con las implicaciones que eso tiene para nuestras comunidades, con las implicaciones que tiene para los más vulnerables. Eso no es un desastre natural, pero las consecuencias son desastrosas para los individuos. Pero eso ya está anunciado, ¿Qué está propuesto para que eso no ocurra? A nivel, de nuevo, ejecutivo y a nivel legislativo. Tercero, que es el foco de este programa, desarrollar comunidades más seguras a través de la educación y capacitación. Yo menciono, aparte de lo que está haciendo la clínica de asistencia arquitectónica de la Escuela de Arquitectura, ¿qué más se está haciendo en el país después de haber pasado por este desastre natural? Y pongo una coma de nuevo. 4, reducir los factores de riesgos que hacen más vulnerables a las personas. Mejorar las viviendas, diversificar las fuentes de subsistencia, y aquí viene algo que hay que ponerle de nuevo 3 asteriscos. Proteger los suministros de agua. Y en quinto lugar,
incrementar la preparación ante los desastres. De tal manera que la respuesta, cuando ocurra, va a ocurrir en el 2023. Si nosotros miramos nuestra historia más reciente, va a ocurrir en el 2023. Entonces, que esa respuesta sea más rápida y más eficaz. ¿Qué hemos establecido para que sea de esa manera? Lisa. Podemos aprender de otros países. El presidente pues nos animaba a ver un video sobre la situación en la India, ¿verdad? Pero también ha estado compartiendo con un grupo de trabajo distintos artículos sobre esa preparación para desastres, entre los cuales hay videos de conversatorios, foros que se han hecho en otras universidades en Perú que sufren, ¿verdad?, del fenómeno del Niño. Podemos añadir expertos de preparación y prevención o disminución de riesgos ante desastres de Chile, ¿verdad? Personas expertas en Chile, en Japón. Pues aprendamos de lo que están haciendo en otros países. Hace varias semanas estuve de viaje en Tierra Santa, en Israel, y el sitio donde me quedé tenía en cada piso un búnker antimisiles, ¿verdad? Es el riesgo que tienen en ese país, ¿verdad? Por la situación permanente de conflicto bélico. Pues por ley, todas los alojamientos, ¿verdad?, las casas tienen que tener un lugar donde las personas se puedan proteger en caso de un conflicto, ¿verdad?, armado. Y pues me cuentan que en ese alojamiento, en los 5 años que lleva funcionando, ya han tenido que usar esos bunkers 2 veces. El problema del agua, ¿verdad? Pues también nos contaba un guía israelí que habían tenido, es un país muy seco, como bien sabe el presidente, y han tenido pues grandes carencias de agua, y que ya no tienen ese problema porque tienen distintos sistemas, ¿verdad?, de irrigación, etcétera, pero también de desalinización del agua, ¿verdad? Pues es impresionante cómo la inventiva, ¿verdad?, y la iniciativa de la ciudadanía, de un gobierno, de un país, puede resolver problemas que parecían que no tenían solución. Pues quizás sin ser tan autorreferenciales, si miramos a nuestro alrededor y aprendemos y usamos también de ese asesoramiento de expertos, podemos echar nuestro país hacia adelante si es que amamos nuestro país. Lo que pasa es que lamentablemente, Lisa, nos gusta reinventar la rueda. Y nos gusta reinventar la rueda porque reinventar la rueda es económicamente beneficioso para quien la reinventa. Si uno fuera a preguntarle realmente a las agencias de gobierno cuántos estudios hay sobre cada tema que a uno se le pueda ocurrir, veremos que todos los años, o cada cuatrenio, o cada cambio de administración, hay un estudio nuevo sobre el mismo tema. ¿Cuánto hay de implementación de lo que esos estudios dicen? Ah, no, de eso no hay nada. De eso no hay nada. O lo que hay es aquello que le deja rendimiento a alguien en particular, ¿verdad? Y eso es uno de los grandes problemas que enfrenta el país, ese uno, como tú dices, autorreferencialidad. No quiero escuchar a más nadie, pero si es que está demostrado que nosotros mismos o no tenemos la capacidad de manejarlo, que yo lo dudo, que es que no la tengamos, es que sencillamente no manejarlo sigue beneficiando a quienes tienen la obligación de hacerlo. Porque con plantear, no, el problema sigue sin resolver si yo necesito seguir aquí para poderlo resolver. Y el problema del electoralismo va en esa dirección. Y de momento ahora, cuando venga la lluvia de los millones, ¿cuántos de esos proyectos son proyectos que están ideados, pensados, planificados e intencionados por el gobierno local? ¿Y cuánto es? Mira, si estos fondos no hubieran llegado para esto, aquí no se haría nada. Entonces, dice el viejo dicho católico que eso es ganar indulgencia con escapulario ajeno, ¿verdad? Y eso es parte también de nuestra realidad. Yo quería enfatizar en esta última intervención, probablemente al final del programa, que aquí, si hemos visto en este programa y en el anterior, hay dos
elementos fundamentales a los cuales yo creo que las universidades y nosotros vamos a responder a eso. Esto ya está en camino para responder a esto. En primer lugar, hace falta personas con buen conocimiento sobre los desastres. Puerto Rico adolece grandemente a distintos niveles, desde personas con grados asociados, con bachilleratos, con maestrías, con conocimiento serio, profundo, que conozcan las buenas prácticas de otros países y que puedan estar disponibles a nivel estatal, municipal, comunitario, para llevar a cabo esto que nosotros hemos planteado en este programa. Así que necesitamos personas con buen conocimiento sobre los desastres, que lo puedan transmitir en las escuelas, que lo puedan transmitir en las comunidades, que los puedan transmitir en los lugares donde se toman las decisiones. Y yo lo voy a plantear aquí como lo entiendo. Hay personas con conocimiento en manejo de aguas, hay personas con conocimiento en manejo de terrenos, especialistas de primer nivel en Puerto Rico. ¿Cómo se articula esto para preparar personas, no en estos altos niveles, sino en niveles más intermedios, en niveles más bajos, que puedan estar en las comunidades apoyando a las personas sobre el manejo de los desastres? Y con capacidad de hacerlo, como mencioné anteriormente, rápidamente y eficazmente. Ahora, el otro elemento que para mí es tan importante o más importante que este, es que exista un buen liderazgo. Uno puede tener las mejores intenciones, uno puede tener los mejores conocimientos, pero hacen falta personas con capacidad y liderazgo para implantar lo que se propone. Yo estoy convencido que muchas de estas implantaciones que sugieren los estudios no se llevan a cabo porque no hay liderato ni con voluntad ni con conocimiento. Y si no tienen libertad y conocimiento, no pueden mover la voluntad para hacerlo. Sí, es que hay que tomar las decisiones, ¿verdad? Como bien dijo el licenciado Frontera, tenemos los estudios, quizás un asesoramiento dado en un momento dado, pero no se toman las decisiones, ¿verdad? El liderazgo, pues también es muy importante formar en liderazgo, ¿verdad? Para ayudar a aquellas personas que saben o que entienden que tienen esas potencialidades para entrar en el campo de la política, que a veces la reputación, ¿verdad?, pues no es la mejor y a veces simplemente se descarta en algunos jóvenes como toda completamente corrupta, cuando no es así. Pero hay que tener el conocimiento para entonces entrar en esas lides de la política y poder realmente proponer algo que se pueda poner en práctica para el bien común, para salir de este atolladero en el que estamos. Y como mencionaste anteriormente, Elisa, yo creo que camino a los próximos 2 años, los ciudadanos tenemos que exigir, y exigir acciones concretas. No me dé propuestas generales, no me hable de ilusiones, castillos en el aire. Dígame, esto que hemos estado hablando aquí del manejo de los desastres, ¿cómo se va a realizar? 1 y 2, hizo el ejercicio de cuánto va a costar. Hizo el ejercicio de cuánto va a costar y de dónde van a salir los fondos. Esa es parte del conocimiento que hace falta, claro, para liderar. Y precisamente, y con eso yo quería puntualizar para concluir, porque hay un aspecto fundamental de esa educación ciudadana, es que una ciudadanía educada es una ciudadanía que exige y sabe qué exigir, ¿verdad? Eso es un elemento central. Tú mencionabas ahorita universidades del Perú. Hay una universidad católica de los jesuitas en Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya,
donde una de sus profesoras, analizando una serie de fenómenos que afectaron a cientos de miles de personas por tuberías rotas en proyectos de extracción minera que dañaron comunidades enteras y desplazaron cientos de miles de personas por los efectos del Niño que tú mencionabas. Decían, bueno, han pasado 2 años y ¿qué ha pasado? Y decía, es verdad, el gobierno tiene una obligación de responder y tiene una obligación de reparar y tiene una obligación de atender. Pero, dice ella, y cito, la ciudadanía también tiene un importante rol de defensa de sus derechos, de promoción del desarrollo, de fiscalización al gobierno y a las autoridades competentes. Dice, ¿qué hemos hecho los y las ciudadanos para garantizar el correcto accionar del Estado? ¿Cómo hemos hecho incidencia para la prevención y atención a las vulnerabilidades climáticas y ambientales? ¿Cómo nos organizamos los afectados para que se cumplan nuestros derechos como ciudadanos y se repare el daño? ¿Cómo nos relacionamos y nos organizamos para ayudar a los demás que están en situaciones de emergencia desde el nivel comunitario al nivel más amplio? Dice, hay mucho que hacer, dice ella, y termina diciendo, necesitamos una ciudadanía fuerte y organizada, que conozca, para que pueda contribuir activamente a la respuesta desde la exigencia. Dice, podemos exigir, pero tenemos que saber qué es lo que vamos a exigir y tenemos que poder evaluar adecuadamente desde lo que sabemos cuál es la respuesta que se nos plantea y cuáles son las propuestas que se nos hacen. Y que estén atentos a los políticos que van a venir para el 2024 con castillos en el aire sin acciones concretas para atender estos asuntos. Y para eso tratamos nosotros desde aquí todos los viernes de contribuir a esa educación ciudadana general sobre este y sobre todos los otros temas que discutimos por aquí, por Actualidad Pública. Por eso no se olvide que la semana que viene tiene de nuevo una cita con nosotros, como cada viernes a las 4 por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hasta entonces nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.